En la actualidad es común que el cristiano promedio no se sienta calificado para hacer apologética, a defender su fe. Se cree que la apologética es un llamado especial para solo unos cuantos cristianos dotados e intelectuales. Pero esto es verdad. Es verdad que solo unos cuantos cristianos debemos de prepararnos para poder defender nuestra fe. La realidad es que en las mismas escrituras es evidente que el llamado a hacer apologética es un llamado para todo cristiano. Primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta palabra en nuestras Biblias traducida como responder se traduce de la palabra apología, y es esta palabra de donde sacamos la palabra apologética. El hacer apologética realmente no debe de ser algo intimidante, y creo firmemente que el miedo y la inseguridad que tenemos en muchas ocasiones podría disminuir si tuviéramos conciencia del principio más básico y fundamental que la misma Escritura nos enseña sobre cómo debemos de hacer apologética. Si regresamos a Primera de Pedro 3:15, veremos no solamente el llamado a la iglesia de hacer apologética, sino también veremos cuál debe de ser el fundamento de nuestra apologética. Y este fundamento se encuentra en la primera parte de este mismo versículo, que dice que debemos de honrar a Cristo en nuestro corazón como Señor. Y tal vez el señorío de Cristo parezca en cierto sentido irrelevante al tema de apologética, pero hagámonos una pregunta que espero pueda traer más claridad a este tema. Como cristianos confesamos que Cristo es Señor, pero ¿sobre qué cosas es Señor? Es decir, en nuestro día a día, ¿qué cosas creemos nosotros que le pertenezcan claramente a Cristo? ¿Sobre qué cosas de nuestras vidas es Señor? La respuesta es todas las cosas. Incluso la gran comisión en Mateo 28, el pasaje más conocido y directo que tenemos como iglesia de hacer discípulos de todas las naciones. Si recordamos bien, Cristo comienza, antes de dar instrucciones, con su autoridad. Él dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vemos aquí que la autoridad que tiene Cristo no está limitada a las cosas del cielo. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra está bajo su señorío, y esto debe de ser el principio de donde partimos a la hora de hacer evangelismo, discipulado y apologética. Como lo dijo un gran teólogo, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mío. Cristo es Señor, Cristo es Rey. Comenzamos la apologética con una conciencia de quién es Cristo y de su autoridad. Ahora tal vez te preguntes, ¿cómo se vería reflejado esto en un diálogo común, ya en la práctica? Y hay dos aspectos que quiero mencionar. El primer aspecto es nuestro hablar. El segundo aspecto sería nuestro actuar, es decir, tanto nuestro hablar como nuestro actuar tienen que ser influenciados y por lo tanto congruentes con lo que creemos respecto a Cristo y su autoridad. Con respecto a nuestro hablar, no me refiero aquí al tono de nuestras palabras, eso sería más bien parte de nuestro actuar. Me estoy refiriendo aquí más bien al contenido de nuestras palabras, el contenido detrás de nuestro diálogo. Todo lo que digamos tiene que basarse en la verdad. Y cuando digo verdad no me refiero a un concepto abstracto, me refiero a una persona. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestras palabras tienen que ser congruentes con Cristo, quien es la verdad.
Otro texto importante, Colosenses 2:3, dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pensemos un momento, ¿cuántos de nosotros realmente creemos eso? Que toda la sabiduría está en Cristo, que le pertenecen a Él, que Cristo en sí mismo es la verdad. Hoy en día los cristianos somos vistos por el mundo como seres incongruentes o ilógicos, pero el mismo mundo nos ha convencido a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, representantes de Cristo, que la verdad no nos pertenece. Y hemos aceptado y adoptado una vida llena de falsas dicotomías espiritual y secular, religión contra ciencia, fe e intelecto. Hemos creído la mentira de que todas estas cosas se contraponen. Por eso es importante enfatizar este principio básico, que Cristo es Rey, que Cristo tiene toda autoridad, que Cristo es la verdad, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y si partimos de ahí y somos congruentes, la manera en la que abordemos cualquier tema va a reflejar estas verdades. El mito del ateo neutral es la idea falsa de que existen personas que solamente necesitan más evidencia para creer en Dios. Es decir, las personas se hacen ver como si en realidad fueran personas objetivas, sinceras y neutrales, que su problema es meramente intelectual y solamente necesitan más evidencias. ¿Y cómo tendemos a responder a personas como estas? La respuesta común del cristiano es buscar evidencia para poner delante del ateo, del incrédulo. Y comenzamos a reunir evidencia lógica, histórica, científica, etc. Y el cristiano solamente responde así porque ha caído en una trampa, es decir, ya creyó una mentira. Y es a raíz de esta mentira que surgen varios problemas cuando el cristiano le da el beneficio de la duda a este supuesto ateo neutral. El primer problema es que le cede la autoridad de Cristo al hombre. Y hay una ilustración que sirve para meditar en este problema, que consiste en una corte en donde hay un abogado, un juez y un acusado. Y cuando pensamos en esta corte, en donde el acusado debe de ser defendido por su abogado, la pregunta es: ¿quién es el que recibe las evidencias dentro de la corte para determinar qué hacer o no con el acusado? El juez. El juez es el que recibe la evidencia. Entonces, cuando el cristiano le presenta las evidencias al ateo, partiendo de este mito de su supuesta neutralidad, está automáticamente dándole al ateo la autoridad del juez. Y si el cristiano, en cierta forma, está funcionando como el abogado al presentar las evidencias, el ateo es el juez, el acusado entonces es Cristo. Cuando hacemos esto, le damos el trono de la autoridad al ateo, siendo que ese lugar le pertenece a Cristo. El segundo problema que surge cuando le damos el beneficio de la duda al ateo es que negamos lo que explícitamente dice la Biblia. Prestemos atención a los siguientes versículos de Romanos 1. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él
a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Los versículos 19 al 20 dicen claramente que Dios ya se les ha revelado. A pesar de que el ateo diga que no cree porque no ve, la Biblia dice lo opuesto. Dice que Dios ya se les ha revelado, que no les falta evidencia. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. El incrédulo es necio. Y esta necedad no es a causa de un problema intelectual. El problema real del ateo es moral, es su maldad, es decir, su pecado. El hombre por su maldad obstruye la verdad, como dice Romanos 1, 18, 21 y 28. Esto quiere decir que el hombre no es neutral, está activamente en oposición a Dios, rebelándose contra su creador. Como dice Romanos 8, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Un enemigo no es neutral. Y esto es lo que enseña la Biblia, que el hombre es tan perverso que a pesar de que Dios ya se le ha revelado al hombre, el hombre prefiere cambiar la verdad de Dios por la mentira, cambiar la gloria del Dios inmortal, el creador de todos y de todo, por la creación. Entonces nosotros como cristianos tenemos dos opciones: creerle a la mentalidad pecaminosa o creerle a Cristo. Que nuestra conversación sea dirigida por las verdades de la Escritura o que sean dirigidas por las mentiras del hombre. Escuchemos lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Como cristianos tenemos a nuestro alcance las armas más poderosas que hay. Armas que no son de este mundo, sino que son de poder divino, que según este texto podemos usar para destruir cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Tenemos la palabra de Dios mismo, tenemos la verdad. Y eso es lo que debe de dirigir nuestras palabras, nuestro hablar, y lo que debe de llenar nuestras conversaciones a la hora de hacer apologética. Debemos de pensar, creer y por lo tanto partir desde lo que dice la Escritura. Y así se verá afectado nuestro hablar. El contenido de nuestras palabras debe de ser congruente con la misma palabra. Tal vez en tu mente ahora estés pensando, oye, pero el ateo no cree en la Biblia. ¿Cómo voy a usar la Biblia si el ateo no cree en ella? Y una ilustración que escuché que nos puede ayudar a resolver o contestar esta duda o temor con mayor claridad es la de un asaltante que saca su arma para robarle a una persona, pero que es sorprendido por su víctima cuando escucha que su víctima tiene un problema con las armas. La víctima le dice al asaltante, una disculpa, pero yo no creo en las armas, no creo en su poder y no creo en su existencia. Entonces el asaltante, asombrado por las palabras de su víctima, se sonroja, se disculpa, guarda el arma y se va. Parece una ilustración ridícula, pero nosotros como cristianos en muchas ocasiones somos ese asaltante ilógico. Tenemos el arma más poderosa que hay, la verdad de Dios, y por temor al hombre, guardamos el arma que se nos ha dado por Dios mismo. Debemos de usar el arma que Dios nos dio. Y es con esa arma, como dice 2 Corintios 10:5, que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo, a su autoridad. El segundo aspecto que debe de ser dirigido por la autoridad de Cristo es nuestro actuar. Y aquí sí estoy hablando de nuestro tono y de nuestro trato de los demás. ¿De qué serviría que conozcamos intelectualmente la palabra de Dios si no sometemos nuestro actuar a esa misma palabra? ¿De qué sirve que yo sepa intelectualmente que Cristo es Rey, que tiene toda autoridad, si no someto mi propia vida a su autoridad? Podría partir de la Biblia para explicarle a una persona sobre la dignidad, el valor que el hombre posee por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero si yo no trato a esa misma persona con respeto, con gentileza, estaría negando en acción las mismas palabras que le acabo
de comunicar. Entonces, si nosotros reconocemos a Cristo como Rey, como el que tiene total autoridad sobre todas las cosas, incluyendo mi vida y mis acciones, mi actuar debe de reflejar lo que yo creo. Debe de reflejar esto mismo. Y de hecho, un versículo después del 15, en 1 de Pedro 3:16, después de que se nos exhorta a estar listos para defender nuestra fe, dice: pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Nuestro testimonio es poderoso, y aunque Cristo espera que defendamos con celo la verdad, que proclamemos su palabra, también espera que lo hagamos con el carácter de un hijo de Dios. Si Dios ha sido gentil con nosotros, ¿no debemos de ser gentiles con los demás? Mostrarles respeto, amor, misericordia, paciencia. Es aún más profundo saber que nosotros, sin el Espíritu de Dios, seríamos los mismos hombres malvados que cambian la verdad de Dios por la mentira que se describen en Romanos 1. Es importantísimo recordar que si estamos en Cristo, estamos en ventaja sobre los demás, pero no porque seamos mejores que los demás. Nuestra posición como pecadores justificados es posible nada más por gracia, pura gracia. Y por esto podemos y debemos mostrar compasión por el inconverso. Alguna vez escuché una frase similar a esta: los cristianos somos como hombres pobres y hambrientos, enseñándoles a otros hombres pobres y hambrientos dónde encontramos el pan.